la sociología y la inteligencia artificial, que ha sido organizado por la carrera de sociología en el contexto de su 58º aniversario y que, como tradicionalmente ocurre, son actividades fundamentales en un aniversario donde se debaten temas importantes tanto para la sociología como para la sociedad. En este caso, el tema de hoy es la sociología y la inteligencia artificial, que, como ustedes advertirán, en este contexto virtual, tiene una alta importancia porque desde la perspectiva sociológica se va a analizar un tema que tiene una gran actualidad, pero al mismo tiempo, creo yo, le dan un sobrepeso. Pero esto, más allá de mi opinión, vamos a tener a estudiosos del tema como Mirko Vera, ¿no?, que tiene un libro vinculado al tema de la virtualidad, Sandra Ramos, que ha trabajado el tema también de las redes y ha dado un seminario al respecto, y Carlos Blanco, que todavía no está presente, esperamos que lo haga, estamos pidiendo por favor que se comunique, que también ha hecho un curso respecto a la inteligencia artificial y él ha manifestado su deseo de participar. Entonces sería importante que él también se incorpore en esta actividad. Quiero agradecer también en esta ocasión el trabajo del ingeniero José Rivera y de la licenciada Nadia Gutiérrez, que en la coordinación técnica y en la coordinación operativa nos permiten desarrollar el seminario. Por supuesto, a la moderadora de esta actividad, que es la doctora Jimena Soruco, docente titular de la carrera de Sociología, y que también agradecemos a ella por haber aceptado ser quien modere esta nuestra actividad. Sin más, entonces, en esta presentación, doy la palabra a nuestra invitada, la moderadora, la doctora Jimena Soruco. Adelante, por favor, Jimena, para dar el inicio de esta nuestra actividad. No se escucha, Jimena, por favor. Vamos, por favor, a esperar unos segundos que vuelva a ingresar Jimena para ingresar en la actividad. Ahora sí se me escucha. Ahora sí, muchas gracias, Jimena. Adelante, por favor. Gracias Eduardo, buenas tardes. Bien que gracias también a la tecnología hemos podido recuperar este seminario, esta tarde de debate que estaba prevista presencialmente, pero por el bloqueo de transporte se puede llevar a cabo de esta manera virtual, igual que las clases, ¿no? Entonces, agradezco a Eduardo Paz, director de la carrera de Sociología, haberme invitado a moderar este tema nuevo, interesante, que todavía estamos, ¿no?, reflexionando en la universidad pública y, sin embargo, es fundamental. Quisiera presentar a los expositores. No sé quién va a empezar. Sandra, tal vez tú, Sandra Ramos o Mirko Vera. Tal vez no hay un orden predefinido. Sandra, entonces te presento, bienvenida. ¿Sandra será o es Mirko Vera quien empieza? Buenas, por favor, puede empezar Mirko Vera. Yo tengo unas diapositivas que quisiera utilizar para apoyarme, por favor. Entonces, gracias. Te preparo, claro. Gracias. Mirko, por favor, entonces Mirko Vera, el doctor Mirko Vera, es sociólogo, tiene libros publicados sobre el tema de educación, sobre el tema de la comida, ¿no?, de los agachaditos, de la gastronomía en Bolivia. Es un docente de la carrera de sociología, además de la carrera de comunicación de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, bienvenido. Tienen 20 minutos para exponer, entonces, por favor, para que haya espacio para preguntas, yo les voy a hacer un llamado por el chat cuando falten 5 minutos para avisarles que vayan cerrando la exposición. Adelante, por favor, Mirko, con tu exposición te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias. Perdón, ¿puedo...? ¿Es posible que pueda compartir una pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, por favor, está disponible la presentación, ¿no? Presentar ahora y por favor, adelante. Sí, bueno, en realidad toda una presentación es mucho, solamente es una carátula, si vale el término. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos, todas, señor director, Jimena, Sandra, colegas. Veo que está conectado el profesor David también, compañeros, compañeras, estudiantes. Bueno, es un gusto saludarles. Quiero agradecer a nuestro director de carrera por invitarme a este seminario, al cual traigo el tema automatismo, algoritmos y sociedad. La inteligencia artificial como objeto de estudio sociológico. Debo antes aclarar que no voy a tratar los temas que se discuten en un nivel, digamos que por el momento, tóxico, porque nadie me va a negar que escuchamos de uno u otro lado, entre personas cercanas a nosotros, en las redes sociales, en los TikToks, comentar esto sobre la IA, la revolución que está provocando, cómo va a afectar a no sé cuántas profesiones, o que van a dejar del todo de existir, o que está provocando respecto a, dentro del campo de la educación y las habilidades lectoras, de redacción, etcétera, etcétera. Es decir, me voy a desmarcar de esto, de estas posiciones a favor y en contra, porque generalmente son evaluaciones intuitivas, preliminares sobre un proceso que se está dando, evaluaciones que carecen de un rigor académico o serio. Entonces, yo aquí no voy a tratar, repito, sobre este tipo de debate, sino hacer una aproximación a la inteligencia artificial y encontrar su razón como objeto de estudio para la sociología. Y para eso quiero volverme así muy rápido al pasado, tal vez haciendo un puente con el seminario del día martes, a razón de nuestro aniversario también, porque tiene que ver con el papel, el rol que juega la sociología, y desde sus inicios y hoy o al futuro, es decir, una importancia permanente. Puede que podrían acusarme por buscar refugio en un anacronismo para decir lo que en esta ocasión busco decir, pero en realidad se trata de algo de vibrante actualidad, aunque deba comenzar remitiéndome al origen de la sociología. No voy a darles detalles de los acontecimientos sociológicos o sociopolíticos que reconfiguraron la sociedad de la época, particularmente de la Europa occidental, ¿no? Solamente quiero destacar cómo las aceleradas transformaciones, producto de la Revolución Francesa industrial, arrasaron con la quietud medieval, motivando de un proceso largo, motivando el nacimiento de una ciencia que dé cuenta de esos cambios. Me refiero a la sociología, una sociología forjándose a capa y espada un método y un objeto de estudio propios. ¿Ven? Surge en un momento de grandes revoluciones. Y hoy en día también vivimos, ¿no?, grandes revoluciones, producto de la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, la importancia de la sociología no está en cuestión, no está en debate. Es la ciencia que siempre nos va a dar, con una mirada crítica, reflexiva y centralmente científica, explicación sobre estas transformaciones. Porque fíjense, voy a hacer una comparación. En sus inicios, en el mismo tiempo histórico en el que se genera un gran objetivo colectivo, nuevos objetos sujetos sociales vienen acompañados, cuando no a sustituir, a grandes elementos coercitivos, factores coercitivos como la religión, la nación.
pero tras las revoluciones los individuos fueron abandonando estos recursos, estos anclajes como marcos explicativos basales del devenir de las vidas. Y esto tiene que ver con, bueno, en gran medida con la tensión inherente al proceso de individuación, tal como lo llama Martuchelli en su libro Gramáticas del Individuo, que nos remite a esta necesidad de buscar anclajes colectivos y de identidad grupal, además de la libertad individual frente a la comunidad. Esta tensión dominó una gran parte de los análisis de los escritos de la sociología en la primera mitad del siglo XX, y en la actualidad sucede algo muy similar, pero bajo nuevas formas de relación entre individuo y, digamos, las neocomunidades, como diría Belzunegui y Urteaga en este trabajo titulado Redes lingüísticas y redes de oportunidades en el espacio urbano, el caso de las neocomunidades, así es como se titula ese trabajo. Así, volviendo a hacer analogías para las experiencias distópicas, por ejemplo, del colonialismo con su horizonte civilizatorio, o la ultraderecha con su horizonte neogenésico y racial, o el comunismo con un horizonte totalizante sobre el individuo, el siglo XXI comienza como el vaciado de los grandes metarrelatos para ser sustituidos por nuevos horizontes que no dejan de ser nuevas amarras de los individuos a causas colectivas, como el feminismo, el ecologismo o el antiespecismo, o las nuevas identidades de género, el animalismo, nuevos ismos que se formulan en torno a la identidad individualizada, no un programa colectivo de anulación del yo. Precisamente, estas nuevas adscripciones se presentan como un intento de reelaborar el mundo que nos rodea, de repensar la relación del humano en su totalidad y su conservación del hábitat común, de reconocer también la pluralidad y la diversidad como un signo distintivo de una nueva era. Hoy en día vivimos en tiempos de frenéticos cambios tecnológicos y su influencia se extiende a casi todos los ámbitos de la vida, porque la inteligencia artificial aparece como la panacea que hará todo lo que los seres humanos necesitamos, pudiéndose emplear para leer, escribir, componer, planificar, evaluar, hacer nuestro trabajo con sus implicancias sobre el mundo del trabajo, hasta hacernos compañía y muchos etcétera más. Por tanto, sus efectos, aunque sobrevalorados, son económicos, sociales, y mientras algunos los ven con buenos ojos, otros simplemente los rechazan o los ven con escepticismo. Pero bueno, en cada época la humanidad se ha enfrentado a grandes retos y desafíos para alcanzar mayor bienestar. De lo que podemos concluir es que fluimos en un porvenir siempre abierto, ¿no?, incognoscible, y que por la misma razón solo una ciencia perfectible como la nuestra, como la sociología, habrá de influir sobre ella dando explicaciones y construyendo el mañana desde la academia, desde la actividad científica. Miren, en el momento en que nos toca vivir, el mayor beneficio parece estar del lado de la tecnología, pese a que antes de la llegada de la IA, el mundo había reprobado los efectos de la masiva industrialización, el consumismo y el desequilibrio ecológico. En cambio, ahora, en gran medida, el renovado optimismo por la tecnología se lo debemos a la IA, en gran medida, reitero. Y esto nos abre a un abanico de ámbitos de investigación con objetos de estudio diversos, porque además la seductora tecnociencia tiene total versatilidad para acomodarse a diferentes estructuraciones sociales, culturales y políticas. Entonces, bueno, no voy a dar temas, voy a hablar de objetos generales, objetos de estudio generales, porque ante nosotros se abre un horizonte que difícilmente podríamos imaginar con precisión.
porque nos encontramos en lo que Ulrich Beck denomina la metamorfosis del mundo. Significa que, y cito a Beck, dice que esa imagen de la humanidad que parecería sempiterna o inamovible se desintegra y en su lugar está surgiendo otra nueva, la que por el momento solamente podemos distinguir de impreciso contorno inicial, ¿no? Esto lo podemos encontrar en la metamorfosis del mundo de Beck. Pero bueno, la sociología como otras ciencias puede quedarse atrás en lo que se refiere a la inteligibilidad de esta metamorfosis y en la necesidad de ajustar los conceptos que la describen y la explican, porque es evidente que los conceptos sociológicos que han servido para explicar el mundo hasta la fecha no necesariamente deben usarse exactamente iguales para las nuevas realidades, dinámicas y expresiones. Entonces, como las sociedades del primer tercio del siglo XX difícilmente han podido predecir el alcance de los avances tecnológicos que se desarrollaron, sobre todo a partir de los conflictos bélicos mundiales, las guerras mundiales, las sociedades del primer tercio del siglo XXI tampoco somos capaces de vislumbrar con precisión el alcance de lo que se está provocando en torno a la tecnología y el control de la vida. La sociología, al igual que otras ciencias concernidas, deben prepararse para abordar los interrogantes que se han planteado hasta aquí y utilizar conceptos originales que resulten del propio análisis, no de caídos del cielo, sino conceptos que salen con un sustento empírico, con la fortaleza de lo empírico, ¿no? Así como en el pasado siglo pervivieron conceptos sociológicos a lo largo de todas sus décadas, también en el nuestro seguiremos utilizando conceptos que nos acompañarán para describir nuevas realidades, pero será necesario incluir en nuestro repertorio categorías analíticas que puedan dar crédito a un mundo en transformación. La sociología siempre atenta a descubrir las dinámicas de las que se desenvuelve el poder, subrayo, el poder, debería ayudar, por un lado, a la comprensión de dichas dinámicas de poder en una sociedad que se fundamentará en decisiones elaboradas, por ejemplo, por algoritmos creados por sistemas y expertos cuyos diseños, de cuyos diseños la mayoría de la gente está excluida. ¿Quiénes? ¿Cuántos estamos incluidos o participando en el diseño de estos algoritmos? La sociología tendrá que tener la capacidad de mirar dentro del desarrollo algorítmico de la sociedad, de la caja negra, como dice Pascual. Esto significa pensar en la noción, por ejemplo, del algoritmo como parte de la dinámica del poder, como un nuevo mecanismo de poder, un ámbito de poder comprendido o comprendiendo más bien la forma en que este término se incorpora a los entendimientos organizacionales, institucionales y cotidianos. Por eso, se requerirá que comprendamos los tecnicismos de los sistemas, así como sus potenciales de ordenamiento social. Esto nos coloca en el desafío de no ser solamente usuarios pasivos, sino críticos. Tendremos que entender el código y también tenemos que examinar el trabajo que realizan los modelos y la codificación de los distintos tipos de algoritmos. Esto debería ir acompañado de estudios sobre cómo se desarrollan las inteligencias artificiales, los programas algorítmicos, en la práctica, observando cómo se integra a las organizaciones, a las rutinas, a las actividades académicas, a la toma de decisiones, y más, y mucho más. Mire, cuántos objetos de estudio estoy citando. Esto requerirá que analicemos la materialidad de lo digital, de los sistemas, de los algoritmos y de todo lo que forma parte para comprender el trabajo de los codificadores, ver los procesos de modelado en acción
para comprender cómo se convierte en parte de prácticas cotidianas, se incorpora a la vida cotidiana, cómo están presentes, dónde está presente la IA, para ver las decisiones tomadas a partir de estas, tanto de algoritmos como de la inteligencia artificial, sea apoyados o en apoyo de la IA, y ver cómo las personas responden a estos procesos algorítmicos. Dicho de otra manera, y más genéricamente, necesitamos de una sociología que sea capaz de penetrar en la cámara sagrada de la ciencia. Esto es, en los procesos de generación y validación del conocimiento vigente, legítimo, de la ciencia actual, que van a dar paso a una nueva sociología del conocimiento científico. En todo caso, nos enfrentamos como disciplina al hecho de un nuevo proceso de cosificación, esta vez de la mano del algoritmo. Se le atribuyen propiedades decisorias, cuando en realidad los programadores son los que establecen las rutinas mecánicas de programación bajo supuestos y concepciones de la sociedad, de sociedades en particular, de grupos sociales en concreto, y cómo nos van segmentando al resto, en categorías, segmentos de consumidores, etc. Todos estos supuestos y estas concepciones, estas segmentaciones, son resultado de relaciones de poder. ¿Quiénes están diseñando esto? ¿Quiénes no participan de estos diseños? Un algoritmo que sirva para distribuir, por ejemplo, recursos de manera eficiente, servirá para legitimar políticas de, por ejemplo, reducción de prestaciones sociales, quiero decir, o, pongo más ejemplos, por ejemplo, legitimar la necesidad de ampliar coberturas sociales destinadas a segmentos de población menos favorecidos. Entonces, la sociología se interesará por estos nuevos modelos predictivos para la toma de decisiones, en la medida en que cualquier artefacto humano haya sido objeto de su estudio. Ahora bien, debería abrirse nuevos enfoques interpretativos para nuevas realidades que trascenderán los patrones básicos de interacción y que plantearán nuevas formas de acción social que más tarde o pronto acabarán formando parte del elemento de formas institucionalizadas de las que dispone una sociedad. Para ir terminando, retomando la emergencia de formas de conciencia no humanas como capaces de llegar a vislumbrar someramente algunos nuevos retos para la sociología, pero otros insospechados todavía se encuentran agazapados a la espera de una oportunidad que les haga manifiesta o que les permita manifestarse. Por ejemplo, atendiendo a la cada vez mayor conciencia de la necesidad de superar el maltrato animal como forma de la etapa evolutiva del género humano, se impondrá también la necesidad de establecer un nuevo código de relación o resolamiento, sino con todo el mundo animal, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, se imponen estas necesidades de imponer nuevos códigos de relaciones pero entonces, este abanico de ámbitos, objetos de estudios, me lleva a preguntar, ¿cómo podría yo, por ejemplo, atender estos nuevos patrones de reconocimiento, de interacciones, de derechos, evaluando si se podrán llegar a equiparar los viejos referentes con los nuevos que se están produciendo? En cualquier caso, la sociología no puede seguir aplicando recetas pretéritas, digamos, para abordar problemáticas tan complejas y necesitadas de valoraciones serias y éticas como las que plantea el nuevo orden
científico. Por eso el siglo XXI también requiere un nuevo orden, porque estamos al inicio de una nueva era y la sociología debe explicarla. Aunque muchas de estas situaciones, estas condiciones que vivimos, simplemente están matizadas bajo un nuevo contexto, pero no necesariamente son totalmente nuevas, como habrán visto la distribución de recursos, la administración, las interacciones, todo en el marco de relaciones de poder y construcción de legitimidades. Dense cuenta que lo que he dicho no es nada nuevo. Entonces, no se trata tampoco de sobrevalorar a la IA, sino más bien de ajustarnos a estos cambios, como dije, con nuevos y potentes aparatos teóricos y metodológicos. Y en ese sentido es que propongo así ese abanico de objetos de estudio en torno a la IA desde la sociología, que además le da siempre esa vitalidad y vigencia que tiene nuestra ciencia. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, Mirko, por la exposición. Y por cumplir el tiempo, son 20 minutos con 2 extras, entonces estamos en el tiempo adecuado. Por favor, para aquellas personas que están con sus aplausos, vayan formulando las preguntas por el chat o se les va a dar en persona, ya han levantado la mano. Por favor, vamos a guardar las preguntas para la última sección. Mientras tanto, damos la bienvenida a la licenciada Sandra Ramos. Sandra es profesora de la carrera de Sociología hace bastante tiempo, también es profesora en la UPEA. Entonces le damos la bienvenida, ha hecho investigaciones sobre el consumo, está haciendo ahora una sobre el consumo de la coca, tiene diversas investigaciones. Y nada, le agradecemos la contribución, igual que a Mirko Vera, a este evento que es parte de la celebración del aniversario de la carrera de Sociología. Adelante, te escuchamos, Sandra, por favor. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes. No sé si me escuchan con claridad. Sí. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes, Mirko, colegas y estimados estudiantes y bueno, todos en general que están presenciando esta actividad. Bueno, en principio sumarme al festejo del aniversario de la carrera, que creo que es el eje que nos une a todos, la carrera de Sociología, y todos sus logros que siempre festejamos y también sus desafíos que también nos comprometemos con ellos, ¿no? Yo creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad de debatir con ese motivo, ¿no? De discutir, intercambiar reflexiones con este motivo. Bueno, en mi caso, en esta exposición breve que les voy a hacer, he tomado algunas premisas para pensar el tema inteligencia artificial y sociología, ¿no? Básicamente desde la práctica del sociólogo, en su forma de ver el mundo social, ¿no? Cómo es que, más que en su forma, en cómo podríamos en adelante entender el mundo social con esta intervención que no es reciente, pero que es cada vez más profunda de la inteligencia artificial, ¿no? Ya sea para intervenir en esa realidad, para estudiarla, para conocerla, incluso cómo influye en nuestro ejercicio mismo de sociólogos, ¿no? Yo creo que es muy importante reflexionarlo desde ese campo. En ese sentido es tal vez un poco más pragmática mi reflexión, pero bueno, se las comparto porque yo creo que es un punto para poder intercambiar puntos de vista en base a lo que cada quien vea pertinente, ¿verdad? Voy a compartir unas diapositivas. Por favor, ¿cómo es acá? No sé por qué no quiere abrir, perdón un ratito. Ah, ya, está comenzando. No voy a poner pantalla completa nomás, sino...
La idea de estas diapositivas básicamente no son esquemas teóricos, sino son más algunas síntesis, algunos punteos, y algunas imágenes que, repito, sintetizan cómo estuve la secuencia de mis reflexiones sobre esta temática. Evidentemente, como lo decía el colega Mirko, hay posiciones a favor y en contra de la inteligencia artificial, ¿no? En la literatura de las ciencias sociales, en las ingenierías incluso, en la ciencia y la epistemología en general también, porque es un campo desafiante a lo que es el conocimiento, a una especie de imaginario de la ciencia, ¿no? Y hacia dónde va, hacia dónde podríamos desembocar con este tipo de ciencia. Y lo que pasa es que también me parece que hay una especie de paradigma implícito, dominante, pero que nunca lo hablamos, de la ciencia como un bien común, ¿no? O más bien cuyos resultados apuntan siempre al bien común. En ese sentido, quienes están en contra, por ejemplo, cuestionan el hecho de que realmente nos lleve a un bien común, ¿no? Y quienes están a favor en muchos casos señalan que justamente estos avances son los más democratizadores respecto al acceso a las ventajas que nos va a traer la ciencia. Y no creo que se trate tanto de estar a favor o en contra, pero sí de tener una posición muy crítica, en tanto que es lo que podríamos, cómo podríamos asumir dentro de nuestra práctica, dentro de nuestro conocimiento, esta intervención, ¿no? De la inteligencia artificial y todos los cambios que está trayendo. Ahora sí, ¿no? Yo creo que un punto de partida muy importante es asumir que más allá del término inteligencia artificial, es decir, como algo fabricado, es más importante que eso, es asumir que es un producto social, ¿no? La inteligencia, esto que llamamos la IA, ¿no? Es un producto social en tanto que no es un objeto neutral o que haya aparecido de forma natural, ya que no hay nada natural en el mundo, ¿verdad? Es una construcción social también, que tiene o responde a ciertos intereses, a ciertos objetivos, tiene además su correspondencia con una etapa histórica, social, pero no por ello deja de estar presente en diferentes ámbitos en los que se pueden usar o no acordes a esos intereses o para otros intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido puede llevarnos, por ejemplo, a un uso opresivo, ¿no? A una función opresiva, como también puede llegar a tener un carácter emancipador en alguna circunstancia, en algún campo de su uso, ¿verdad? En ese sentido, al ser un producto social, tal vez le deberíamos un poquito relativizar el término artificial, ¿no? Es una especie de cúmulo, ¿no? De la tecnociencia, pero al mismo tiempo tiene un efecto también social. Al ser un producto social, también genera ciertas condiciones en el mundo social, cultural, económico, etcétera, ¿no? En todas sus dimensiones. En ese sentido, yo pienso que es adecuado considerar siempre tener en cuenta quién está por detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Ya sea en términos de control, de diseño o beneficio, pero siempre hay algo por detrás, ¿no? Pero además, ya sea en términos estructurales o en términos, podríamos decir, más locales, más coyunturales, más del conocimiento situado, tendríamos que considerar a qué tipo de orden viene a acomodarse este tipo de conocimiento, este tipo de herramienta. Bueno, varios términos se han utilizado para designarla, ¿no? ¿En qué sentido podríamos decir nosotros que estamos más en el campo del conocimiento, la investigación, desde la sociología, en qué medida está desafiando el orden del conocimiento que ya conocíamos nosotros, ¿no? Evidentemente hay una geopolítica del conocimiento donde tenemos cierta posición
en alguna medida subalterna, porque somos más consumidores de conocimiento antes que productores en este campo principalmente de la inteligencia artificial, pero no solamente desafía ese, o más bien viene a favorecer un tipo de orden en ese tipo de conocimiento técnico, sino también en el conocimiento social, ¿no? En el conocimiento de lo social, podríamos decir, ¿no? Entonces, desafía cierto orden de lo que conocíamos como mundo social, tal vez en una mirada demasiado estática de la realidad y del mundo, con todas las debilidades que pueda tener nuestro conocimiento, pero desafía ese tipo de orden que conocíamos, ¿no? Y tenemos que asumirlo con eso, con todas las letras, ¿no? Es un desafío. No solamente va a desafiar el campo del conocimiento, sino también el campo de las interacciones, el campo de incluso la experticia, ¿no? Porque más allá del conocimiento, puede generar incluso formas de intervención, ¿no? Que van a ser más legítimas probablemente o más legales con el tiempo y van a empezar a desplazar otros ordenamientos. Y en ese sentido, como dice Latour, deberíamos asumir con claridad que en el mundo social hay un actor no humano que tiene cada vez más influencia, que está determinando cada vez más cambios en las interacciones, en los patrones de comportamiento, en los consumos, en los gustos, incluso en las políticas públicas, ¿no? Porque a medida que pasa que se asume más y más la presencia de la inteligencia artificial, y eso sin pensar en el uso más y más cercano como son las redes sociales, más se convierte en un actor que tiende a influir más que los actores humanos mismos en algunos campos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto, al ser un producto social, la inteligencia artificial, es necesario también preguntarnos entonces, bueno, en la misma línea de reflexión que iba planteando, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad entonces está produciendo con esta influencia? Por ejemplo, esta inteligencia artificial está generando más, menos o nuevas desigualdades, nuevas formas de jerarquización, nuevas formas de inclusión, exclusión en el mundo social. ¿Qué posición nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Bajo el nuevo orden que está estableciendo? Porque se ha venido a sumar a un tipo de relaciones de poder también esta inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, podríamos asumir, por ejemplo, que contribuye mucho al sistema capitalista, pero en la misma medida también hay una narrativa de que se democratiza el acceso al conocimiento, pero tampoco es un conocimiento abierto, neutral, ¿no? Al que se puede acceder, sino es un conocimiento también controlado, vigilado en realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el escepticismo es cada vez mayor, ¿no? En este tipo de sociedad que se está generando. Ahora, en esa intervención que tiene la inteligencia artificial en el mundo social, podríamos decir qué rumbos, qué tendencias, qué parámetros sigue. Tendríamos que preguntarnos, y acá yo creo que mi punto de vista tal vez es más problematizador, más de cuestionamiento antes que de respuestas, ¿no? De explicación, ya que son muchos los ámbitos en los que podríamos no solo indagar, sino yo creo asumir esa intervención, ¿no? Esa presencia y establecer esas tendencias. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en el ámbito de la educación superior. ¿Qué parámetros está siguiendo en su intervención en lo social, en el mundo social de la educación superior, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a poder seguir hablando bajo el patrón tradicional de educación, teniendo en cuenta la presencia, la influencia de la inteligencia artificial? De hecho, los roles mismos tienden a ser cuestionados o por lo menos quedar obsoletos. Muchas formas de conocimiento, de aprendizaje, incluso de enseñanza, tienden a ser cuestionados. Y en el mismo sentido podemos pensar los parámetros de intervención en la economía, en el comercio, en la salud, en la política, y bueno, muchos otros, ¿no? Que tendríamos que ir viendo
hasta dónde es el alcance de esta intervención. Otro aspecto llamativo es que también la tendencia en la valoración positiva de la inteligencia artificial es que lo que se prioriza es el uso y ventajas individuales que trae la inteligencia artificial. Pero algo que se ha tendido a dejar de lado son los efectos sociales o colectivos que trae su uso, su intervención, ¿no? Y esto yo creo, por ejemplo, nosotros que tenemos esta situación casi, podríamos decir, casi periférica, ¿no? Con respecto a la generación, por ejemplo, de inteligencia artificial, tendríamos que considerar, ¿no? Tal vez empezar al revés, empezar a pensar los efectos sociales primero y luego considerar el uso y ventajas individuales, porque evidentemente puede tener ventajas, ¿no? Alguien me decía, por ejemplo, un compañero, un estudiante que tengo de tesis, me decía, por ejemplo, en la venta de lana de llama, de alpaca, etcétera, por ejemplo, se está generando una especie de base de datos de posibles mercados, ¿no? Para impulsar más ese comercio que estaba así, en un comercio, podríamos decir, más de a pie, ¿no? Pero se puede tecnificar y se puede ver las oportunidades y evidentemente ahí hay una ventaja posiblemente de carácter colectivo y se puede empezar a ver esos usos más sociales, porque en el uso individual, en las ventajas individuales, es algo que se puede controlar mucho menos, pero no por eso también siempre va a ser o bien positivo o bien negativo, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿verdad? Pero lo cierto es, como les decía, que yo veo que se le está dando más prioridad al uso y ventaja individual, y hay una postura, podríamos decir, acrítica con respecto a su ingreso. De hecho, hay esta idea de que tenemos una sociedad más moderna, más actualizada, ¿no? O de que automáticamente por el hecho de que tenemos acceso a tecnología, bueno, nosotros ya podemos utilizar todas las ventajas, ¿no? De esta tecnología. Y sabemos que no es así, ¿no? O sea, hay también sus formas de exclusión generacional, por ejemplo, en la nueva tecnología, ¿verdad? Bueno, también en el tipo de sociedad que está generando la influencia de la inteligencia artificial, es que está desplazando y generando ciertas formas de generación y apropiación del conocimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros con la pandemia hemos visto, ¿no? Esta forma excluyente de quien no dispone de un aparato para entrar a las reuniones, para bajar documentos, para pasar clases, y por lo tanto genera formas excluyentes también de acceso al conocimiento y por lo tanto también de generación de conocimiento. Porque si asumimos un contexto de múltiples formas de generación de conocimiento y de apropiación del conocimiento, estamos en un paradigma dominante donde la técnica, la tecnología va a ser el eje, o si se puede decir como un cuello de botella por el que todos van a tener que pasar para acceder al conocimiento, pero no todos van a estar en las mismas condiciones. En ese sentido, puede recrear o generar nuevas formas de desigualdad y está en parte de los riesgos, ¿no? De los desafíos también que estamos abarcando, o más bien que estamos atravesando, perdón. Ya más precisamente en el campo de la inteligencia artificial y sus efectos en el ejercicio de la sociología. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, en esta imagen que les pongo, a esta persona que está con la venda en los ojos, es como el sociólogo o la socióloga, ya sea que haga investigación o ya sea que haga planificación para intervención, etcétera. Hay un riesgo para el ejercicio de la sociología de caer en esta generación, en esta validez, en esta masificación de los datos, ¿no? Y que está influyendo en todos los niveles, ¿no? Este análisis del Big Data, el consumo, los gustos, etcétera, que puede llevar a generar políticas públicas, puede llegar a generar encuestas masivas, y entonces terminamos olvidando
la generación del conocimiento situado, que yo creo que es una de las ganancias de la sociología, probablemente en la última etapa del siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Ya sabemos que, o sea, es realmente el conocimiento de la sociedad no puede obedecer a generalizaciones, ¿no? Pero ese es un riesgo, ¿no? Esta visión tecnocrática que realmente nos tiene que dar, esas fuentes nos tienen que dar los datos, y por lo tanto el riesgo de descontextualizar los datos, reducirlos, ¿no?, a una tendencia masiva de comportamiento que puede llevarnos a una actuación, a una intervención, a unas premisas o incluso unas hipótesis erradas que nos lleven a una especie de retroceso en la sociología, ¿no? Asimismo, sin embargo, si damos la vuelta a esta misma imagen, ¿no? Esta misma imagen, tendríamos que ponerle la venda en los ojos, en realidad yo creo, a la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, tenemos elementos epistemológicos y tenemos códigos éticos y de valores que es la característica humana y una forma de conocer humana, ¿no?, a los que la inteligencia artificial es ciega, ¿no? Entonces, en realidad, la inteligencia artificial es la que tiene vendas y es el sociólogo el que tiene que tomarlo de la mano, en mi perspectiva, para el conocimiento de la sociedad y decir, evidentemente va a ser un apoyo, pero yo soy el que dirige este camino o esta ruta que vamos a tomar en el conocimiento, en la intervención o en la investigación de la sociedad, ¿no? Entonces, la imagen tendríamos que volcarla y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Y precisamente yo, ahí miren en esta imagen, bueno, que queda un poco pequeña, ¿no? El mismo riesgo veía, por ejemplo, en la inteligencia artificial con relación a la educación superior, donde este rol de experto, de conocedor, que suele ser el que tiene a veces el docente cuando da unas clases en sentido, ¿cómo podríamos decir?, muy conductista, ¿no?, de transmisor de conocimientos nada más. O sea, se ve tan endeble y tan pequeño en ese campo el docente, donde el conocimiento que tiene la inteligencia artificial parece tan gigantesca, ¿no? Entonces, y en esos dos ámbitos, ¿no?, en el ámbito del ejercicio de la sociología o en el ámbito de la educación superior, necesitamos pues herramientas, y no solamente herramientas, yo diría. Necesitamos epistemología, necesitamos lectura política, ideológica, pero también reflexividad con respecto a la inteligencia artificial dentro de la sociología y también con relación a la sociedad, ¿no? A lo que quiero llegar en síntesis con todas estas ideas que les planteo es básicamente a la necesidad de un uso y consumo crítico de esta inteligencia artificial, que tenemos que impulsarla no solamente como individuos, sino como colectividad dentro de la sociedad. Pero para ese uso y consumo crítico, realmente el individuo tiene que tener una formación sólida, podríamos decir, sólida, no conductista, no fruto de una educación conductista, pasiva y simplemente receptora. Es decir, tenemos que considerar la agencia y la capacidad de agencia humana, y eso es lo que tenemos que impulsar, como en este caso que les decía de las personas que le ven la utilidad para algo que es un fin colectivo, ¿no? Un bien común, podríamos decir, ¿no? Porque eso es algo que no está inserto en la inteligencia artificial. Entre sus valores probablemente no esté el bien común, esté más bien o responda a ciertos comandos, a ciertos intereses, pero quienes sabemos los usos que se le puede dar o que puede tener o la influencia que puede tener, tenemos que impulsar esa capacidad de agencia y de alguna manera podríamos decir humanizar, ¿no? Humanizar esa inteligencia artificial, como en la imagen que les decía, volcar la imagen en la que no somos nosotros los que tenemos la venda en los ojos,
¿no? Sino que sabemos que la inteligencia artificial es la que actúa con la venda en los ojos, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial puede ser considerada una aliada, como también puede ser una amenaza, ¿no? Y en caso de dejarla actuar en nuestro accionar sociológico, puede terminar desplazando cualquier forma de pensamiento crítico, cualquier interés de investigación, planificación, etcétera, ¿no? Porque sabemos que casi todas las tareas, si las vemos de manera mecánica, por ejemplo, en la investigación, de definir un problema, delimitar un objeto de estudio, hacer todos los procesos técnicos, la IA lo puede hacer. Y eso nos llevaría a decir que si tenemos este papel tan pasivo, ¿no?, tan acrítico, realmente podríamos ser incluso desplazados nosotros, ¿no? Pero hay un campo que en este caso es el de la creatividad, es el campo del sentido crítico, es el campo de la contextualización, es el campo de la interpretación, de la reflexión crítica. Son elementos sumamente humanos, el mismo interés del conocimiento, que no podrían ser llenados, ni siquiera los elementos éticos y de valores pueden ser llenados por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay que considerar que no porque nos dé todo un conjunto de datos e información, conocimientos que también, por otro lado, son sesgados en muchos casos y también pueden ser equivocados, no porque nos dé todo eso, quiere decir que realmente es una inteligencia superior a la del ser humano, ¿no? Hay otros elementos de la inteligencia que no son solamente los de la acumulación de datos. Yo creo que eso es lo que tenemos que considerar, no solo para nosotros como individuos, como sociólogos, sino también como parte de una colectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la exposición. Muy interesante las posiciones. Es no un tema nuevo, es un tema conflictivo que hay que seguir pensando. A mí me deja un poco la idea, las exposiciones que han tenido hoy día y un poco viendo las interacciones, ¿no? El miedo de que esta idea de inteligencia artificial como una cosa ajena al ser humano, ¿no? Como una máquina, pero esta vez una máquina, digamos que ya no es solamente de trabajo manual, sino sobre todo de trabajo intelectual, parece una creación fuera del ser humano, ¿no? Más allá del ser humano, cuando en el fondo es una lectura del consenso, digamos, de la sociedad, de las convenciones básicas, que funciona con Big Data, más acelerada, pero el miedo a construir un tipo de subjetividad, por ejemplo, que hay desventajas que pueden ser ventajas, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, para mí tiene poco atractivo, yo hago mis cosas, yo creo que ustedes también, mis colegas, pero tal vez para gente joven, esta idea de empezar ¿para qué voy a pensar si tienes una máquina que te lo haga, si la inteligencia artificial la hace mejor, ¿no? Un poco coordinar la reflexión, digamos, ardua, es trabajosa, porque hay alguien más, una máquina que te lo va a hacer. Entonces, es un tema, me parece interesante. El otro aspecto que quería comentar es, recién estos días, la Organización de Naciones Unidas señala en un informe que la inteligencia artificial podría afectar el 40% de empleos en el mundo, ¿no? Sobre todo en el ámbito intelectual en los próximos 10 años. Es un tema interesante también a trabajar. Entonces, eso, hay una serie de aristas que los expositores han tocado. Y entonces, por favor, tal vez sería mejor para que hagamos de manera más eficiente, porque están levantando la mano, escribir las preguntas. O no sé, Eduardo, ¿qué te parece? Si los compañeros van a participar, les ruego concentrarse sobre todo en la pregunta, porque si le pegamos charlas de 5 o 10 minutos, vamos a alargar esto y no va a haber muchos que puedan participar. Entonces, daría la palabra, o si quieren, puedo también leer las preguntas en el chat, pero daría la palabra a quienes la tienen levantada, ¿no? No sé quién levantó primero, Fernando Valencia o Diego Ignacio Cuellar. ¿Quién puede, por favor, empezar? Diego, de acuerdo, Diego Ignacio, si pudiera empezar. Luego Fernando y luego Coral, por favor, adelante, los escuchamos. Buenas tardes a las autoridades docentes de la carrera de Sociología de La Paz y también a los expositores. Un saludo desde Sucre.
Se quiere tratar a la inteligencia artificial como objeto de estudio, pero ¿es la metodología actual o tradicional capaz de lograr este objetivo? En tal sentido, mi pregunta es, para los dos expositores, en estos últimos 5 años, ¿cuáles son las principales transformaciones en la investigación sociológica impulsada por IA? Gracias. Muchas gracias y además por la pregunta así concisa. Le agradezco desde Sucre a Diego Ignacio Cuellar. Por favor, Fernando Valencia y luego Coral Vidangos. Gracias por la cobertura. Buenas tardes. Mi pregunta es si la inteligencia artificial va a cambiar la percepción del sociólogo de aquí a un futuro, de aquí a un tiempo. Porque no olvidemos que la IA nos va a permitir, nos permitirá ya ampliar más nuestros conocimientos a nivel digital, a nivel virtual y complementar investigaciones para profundizar más nuestros análisis, nuestras interpretaciones, ya, pero eso no quiere decir que la IA va a cambiar nuestra forma de ver las cosas como sociólogos, ya. Hay que tener mucho cuidado que la IA sí va a aumentar y mejorar nuestra vida en cuanto a usos tecnológicos, pero no va a ser eso motivo de que nos cambie a nosotros como pensamos, como vemos, o los sociólogos o sociólogas, nuestra percepción de la sociedad, nuestro entorno. Gracias. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Adelante, Coral. El siguiente sería Marcelo Jurado y los expositores, si van leyendo, también voy a leer al final las preguntas del chat de Dimar Lima Arratia y de Camilo Arratia. Buenas tardes, gracias. Yo quería un poco cuestionar esta postura en la que vemos la inteligencia artificial un poco como una amenaza, ¿no? Creo que es una postura un poco adultocéntrica y que tenemos que considerar que va a estar presente a futuro y que las nuevas generaciones, los niños que están naciendo, sobre todo, la van a tener en la mano de la misma forma que en algún momento de la aparición de la energía eléctrica, por ejemplo, la luz empezó a ser común, ¿no? Más allá de los temores. Entonces, tal vez fuera interesante replantearse esos temores de adulto, ¿no? Gracias, Coral. Interesante tu posición. Adelante, Marcelo, por favor. Aló, buenas tardes. Primero, ¿se me escucha? Perdón. Sí, se te escucha bien. Ya, un saludo a todas, a todos. Bueno, yo quisiera preguntar, o tal vez que podamos debatir un poco, cuestionar, digamos, el exponencial avance de que tiene la inteligencia artificial, digamos, ¿no? En dos sentidos, ¿no? Primero que la anterior semana, si no me equivoco, hace unos días, la inteligencia artificial de ChatGPT ya ha vencido el test de Turing, ¿no? Lo que quiere decir que los humanos fuera de no saber con quién están hablando cara a cara, ya no pueden reconocer si están hablando con una inteligencia artificial o si están hablando con una persona real, ¿no? Eso por un lado, quisiera preguntar, ¿cómo creen que cambia, digamos, ¿no? el sentido de ver como qué tipo de ente podemos ver a la inteligencia artificial en este sentido, ¿no? Y cómo cambiaría en términos de teorizar a la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Tal vez ya entraría dentro de una sociología más clásica, ya que tenemos que interactuar con ella, ya no en términos de un actante, ¿no? O de un ente no humano, sino de una inteligencia a la par o superior, ¿no? Por otro lado, digamos, me gustaría tal vez un poco cuestionar lo que andaban diciendo, ¿no? De que la inteligencia artificial, digamos, no sea realmente una amenaza o no pueda generar, digamos, su propia forma de comunicación y de creación de mundos, ¿no? Y de mundos de la vida, etcétera, ¿no? Dado que las inteligencias
artificiales, en su mayoría actualmente ya, o los modelos más grandes, los LLM más grandes, ya han agotado, digamos, ¿no? Como que toda la cantidad de datos que tienen para alimentarse, ¿no? Para analizar, ¿no? Y se están entrenando actualmente mediante datos autogenerados, ¿no? Es decir, ya son autopoyéticas en ese sentido, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo afecta eso, digamos, ¿no? En los esquemas que decían de que la inteligencia artificial es un producto social, ¿no? Para mí, por ejemplo, ya no sería un producto social humano, sino es un producto social de sistemas, ¿no? Por ejemplo, de chatbots que están generando su propio conocimiento, sus propios lenguajes, ¿no? Sus propias formas de vida, ¿no? En base a la propia información que genera, ¿no? Más o menos problematizar esas dos cuestiones. Gracias. Gracias, Marcelo. Leo, por favor, entonces tenemos 4 preguntas orales y ahora leo las 3 que están en el chat, por favor. A Mirko, al licenciado Mirko, la sociología estudia, entiende y explica los fenómenos sociales. ¿Será que la inteligencia artificial podrá tener esa labor de investigar los comportamientos, relación, organización y otros fenómenos sociales? Pregunta Dinar Lima Arratia. Camilo Arratia pregunta, sociólogo que trabaja en temas digitales, se presenta y pregunta, desde su experiencia docente, ¿cómo han visto en el último año el uso de la inteligencia artificial en aula y las implicancias éticas, así como si existe la formación para detectar el uso de esta? Es más en el sentido de su experiencia docente, ¿no? Y pregunta a los docentes. Fernando Ángel Marca Pasa pregunta, ¿el ciberespacio sustituirá a la sociedad como principal espacio de comunicación e interacción entre las personas? Para ambos expositores. Y Johnny Amaray Calizaya pregunta, ¿cómo se está implementando el uso de las inteligencias artificiales dentro de la universidad? Específicamente en la carrera, ¿cómo se piensa regularlas? Muchas revistas científicas están admitiendo el uso de la inteligencia artificial en la investigación, siempre y cuando se especifique su uso y su rol. La presencia de las IAs es inevitable en la nueva forma de realizar una investigación. Y Erika Rivero Vargas pregunta, ¿la inteligencia artificial será sostenible en el futuro por su impacto negativo en el medio ambiente? Por ejemplo, el consumo energético, residuos electrónicos, huella de carbono. Pregunta a los 2 docentes. Entonces, si ustedes pudieran organizar las preguntas en grupos y responderlas cada uno a su turno, les podríamos agradecer. Entonces, no sé quién quiera empezar, le cedemos la palabra, por favor. Adelante, Mirko. El mismo orden, creo yo. Te escuchamos, Mirko. Estás sin micrófono. Eso, muchas gracias. Bien. Bueno, respecto a la pregunta sobre el estado de las investigaciones en los últimos 5 años, mira, esto es bastante relativo porque la inteligencia artificial ahora, digamos que está muy presente, demasiado, pero viene desde, pues bueno, unos años anteriores, ¿no? Incluso ya se ha trabajado esto desde el 22, el 18, el 2018, y ha habido distintos tipos de trabajos con distintos enfoques. Muchos de ellos, especialmente los primeros, en el campo de la educación. Y luego, pues, a otros usos más prácticos y profesiones. Ahora, digamos que para hacer un balance bien general, estos trabajos, para nada despreciables, nos dejan, digamos, el registro de experiencias del uso, la aplicación de la inteligencia artificial, como dije, especialmente en el campo educativo al inicio. Pero hay que tomar eso como
digamos que la apertura de senderos de investigación, es decir, para ir profundizando, y no como investigaciones que dan resultados conclusivos, porque como dije también al momento de exponer, se trata de un fenómeno que está desarrollando, y ahora mismo muchas personas empiezan a evaluar o a dar conclusiones sobre sus efectos, pero esto aún es, digamos que muy apresurado y poco serio. Podría darte algunos ejemplos concretos, pero no voy a extenderme demasiado, digamos, por eso me disculpa si solo hago así una referencia muy general. Sobre la pregunta si la IA va a cambiar la percepción que tiene el sociólogo y tal, bueno, creo que de alguna forma ya lo dije cuando expuse, en realidad es digamos que imperante para la sociología ajustar los constructos teóricos, las estrategias metodológicas, enfoques, pero en sí no se trata de que estemos analizando algo que sea totalmente o 100% nuevo. Es decir, por ejemplo, hablamos sobre interacciones sociales, habíamos dicho, o había dicho, o de relaciones de poder o hegemonía y legitimidad en términos de producción de conocimiento y conocimiento científico en este caso. Entonces, eso no es para nada nuevo, simplemente tendremos que ajustar nuestros conceptos, nuestros enfoques, nuestras metodologías a esto, ¿no? Ahora, respecto a la visión negativa, bueno, la verdad es que he tratado de pensar, mientras escuchaba las otras preguntas o las leía, pensaba en que si realmente, o sea, en qué momento, en mi caso, habría dejado esa impresión de tener una posición negativa respecto a la IA. De hecho, yo no he evaluado la IA, y de hecho he comenzado mi exposición diciendo que no iba a hacer evaluaciones como las que hacen todos, ¿no? Dije, ¿no? Algunos están a favor, otros en contra, nada. Yo solamente propuse objetos de estudio, siempre críticos, y por eso usé también como ejemplo esto por ejemplo, de los algoritmos y tal, que no nos ponemos a reflexionar que todos los estamos usando, están segmentando a la población, nos está ayudando, están en el campo de la producción, de los negocios, campos académicos, etcétera, 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 pero no nos estamos cuestionando quiénes son los programadores, los que evalúan, los que generan estos algoritmos en base a la información de la gente, etcétera, etcétera, que también está conduciendo o convirtiéndose en un marco de referencia para la población. Entonces, esto es un objeto de estudio, ¿no? Eso, o sea, digamos, eso quisiera subrayar, digamos que independientemente de una evaluación positiva o negativa, lo que traté de hacer es proponer objetos de estudio, dando la importancia, la relevancia que tiene la sociología para abordar con nuevas perspectivas estas nuevas dinámicas, ¿no?, que estamos viendo en torno a la tecnología. Luego, bueno, bueno, con lo que comentó Marcelo sobre cómo afecta, no entendí muy bien, tal vez después de Sandra, ¿me puedes aclarar un poco
más por dónde iba tu pregunta. Esto como producto social y tal, y así puedo tal vez dar mi opinión con más precisión. Ahora, las intervenciones por mensajes, gracias también por escribir sus inquietudes y preguntas. Bueno, está en torno a, decía si la inteligencia artificial podría tener esa labor de investigar los comportamientos, relaciones, organización y otros fenómenos sociales, dicen, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Definitivamente la inteligencia artificial, como herramienta en el campo de la investigación, es muy potente, pero no lo es todo. Es decir, tampoco tenemos que sobrevalorarlo. Y luego lo voy a unir con esta pregunta sobre mi experiencia como docente en torno a la inteligencia artificial. Es decir, porque todos, bueno, muchos de acá conocen, han debido utilizar la inteligencia artificial y deben tener una idea aproximada también de la limitación que tiene esta en torno a reflexiones profundas, evaluaciones analíticas de contenidos que no necesariamente son los más adecuados. Por ejemplo, y esto lo traté también con los estudiantes, por ejemplo, dicen, ¿no? Algunos estudiantes que, bueno, todos lo sabemos, perdón, ya es insulso repetir, ¿no? Que han utilizado, que les ayuda a escribir textos, a resumir textos. De hecho, yo utilicé un texto mío para ponerle a prueba a la IA, un libro que ya está publicado, estaba en PDF, y le di a un par de inteligencias artificiales para que me produjera un resumen. Entonces, a mí me sorprendió que me llegó, pues ni siquiera un minuto transcurrió y me llegó ya un resumen, donde sí daba cuenta de aspectos centrales como el objetivo principal, algunas cuestiones metodológicas. Sin embargo, noté su bajísima aportación en términos críticos, son muy genéricos y además inventó referencias. Entonces, yo lo que digo, por ejemplo, con mis estudiantes y tal, o sea, inventó referencias, perdón, pues si lo aclaro mejor, de que, por ejemplo, para llenar algunos vacíos que no entendió de la argumentación, que era más abstracta y teórica en mi texto, llenó vacíos con referencias a autores y libros que yo no había utilizado, y sin embargo ese resumen decía que sí. Entonces, el asunto es que yo recuerdo, ¿no? Cuando alguna vez veía a mi abuelo que estaba escribiendo cosas y de pronto le llegaba alguna fuente primaria o secundaria que no tenía que rehacer todo lo que estaba escribiendo porque lo hacía en máquina de escribir. Y ahora, pues bueno, con los dispositivos digitales, las computadoras, eso ha quedado totalmente atrás. Después tener que ir a buscar un dato que nos falta a una biblioteca, a un centro de documentación, pues eso también en gran medida, no totalmente, pero en gran medida eso se ha reducido muchísimo con el internet y tal. Pues lo mismo con la inteligencia artificial. Yo creo que es un recurso que usamos para la investigación y a los estudiantes no se les puede, prohibir ni nada por el estilo, pero el caso es que yo sugiero, ¿no?, que se den cuenta que puede ser un paso de aproximación para ver qué se sabe, qué hay en otros páginas, en institutos de investigación, qué información hay para profundizar, pero solamente quedarse con lo que da es bastante todavía limitado. Y por eso le respondo también a Dimar que difícilmente podría investigar a precisión o sacar la información que un investigador social
un sociólogo lo hace en un trabajo de campo a conciencia de esta labor, digamos que tan artesanal, construyendo aparatos teóricos, metodológicos, ajustando a realidades muy particulares. Eso creo que no va a pasar, aunque querramos soñar, especialmente quienes hemos hecho investigación, se van a dar cuenta que es imposible, a menos que se invente datos y el que está pidiéndole eso a la IA no tenga experiencia en investigación y lo pase como algo auténtico, en general es difícil que sustituya a un trabajo de un investigador humano. Sin embargo, el humano puede apoyarse y le puede ahorrar bastante el tiempo. Y bueno, el último que puedo comentar es si esto del ciberespacio llegaría a sustituir a la sociedad como principal espacio. A ver, bueno, me parece interesante, a mí que me gusta también mucho la literatura de ficción. Sin embargo, quisiera, digamos, aclarar que el ciberespacio como sustituto del espacio social. O sea, ¿dónde está la sociedad? ¿Cuál es el espacio social? El espacio social es donde se producen prácticas, significados de una sociedad, y eso se puede dar en una interacción cara a cara o no. Es decir, que si usamos, o sea, para decirlo de manera más simple, la sociedad va a existir por medio de una interacción directa o por teléfono o por el ciberespacio. Entonces va a seguir existiendo. Es decir, un ciberespacio es solamente un medio en el cual se va a interrelacionar, expresar y fluir, digamos, en la sociedad. Entonces, no es un sustituto, sería más bien encontrar nuevas dinámicas, relacionamientos, interacciones a partir de un ciberespacio, pero la sociedad sigue siendo la sociedad. No sé si me he dejado entender, tal vez puedo aclarar más adelante. Ahora quiero cederle la palabra a Sandra. Gracias. Bueno, trataré de agrupar algunas preguntas de las que me parece necesario responderlas de manera individual, bueno, lo haré. Pero sin embargo, yo quisiera aclarar en algunas afirmaciones que hice, ¿no? Yo creo que en ningún momento la intención fue ni afirmar cosas que no son, en gran medida son, creo que hay que hacer algunas distinciones. No es una mirada, digamos, negativa, sino creo que he recalcado muchas veces que necesitamos una formación sólida y crítica frente a esto que está ahora en el mundo social, que está interviniendo en el mundo social, ¿no? Y ese sentido crítico tiene que ver con más conocimiento, con una capacidad de agencia, con una capacidad de uso crítico que tengamos que desarrollar, tanto nosotros como impulsar en el campo en el que estemos, ¿no? Porque si bien puede ser una herramienta útil, un mecanismo útil que cada vez se va a utilizar más y se está utilizando ya más, aunque no es tan visible, ¿no? Pero sí se lo utiliza, por ejemplo, pónganse en el ámbito de esto que nos está sucediendo sobre la circulación del dólar, ¿no? Que es tan próximo, por ejemplo. De dónde proviene la información, cómo se la procesa, cómo se consume, etcétera. Cada vez intervienen más esas fuentes, ¿no? Pues tampoco podemos estar ciegos a que por el hecho de que no estamos en ese espacio no existe, ¿verdad? Y creo que también hay que hacer algunas precisiones que tal vez yo no las hice sobre los ámbitos de intervención de la inteligencia artificial. No es lo mismo hablar de estas redes en las que estamos para interactuar
para comunicarnos, que desde ya alimentan una Big Data y para establecer ciertos patrones. Y otro es el ámbito del uso de esos datos, de la generación de esos datos, o incluso la recopilación de otros datos de los países, de las economías, de los mercados, que están ya en manos de estas empresas, ¿no? Y bueno, finalmente es un ámbito de la economía y del mercado, ¿no? Donde circulan también millones de datos. Y eso es algo que está creciendo cada vez más. Entonces, no era la intención, había una frase que decía de que hay un sesgo o una visión adultocéntrica en verlo como un riesgo. Yo decía al iniciar que hay posiciones encontradas, ¿no? En quienes lo ven como un riesgo, como una amenaza, a un orden un orden social, a un orden en el conocimiento, bueno, varias dimensiones en las que es una amenaza porque va a desplazar ciertas formas de ordenamiento, ¿no? Conocidos. Y hay también quienes le ven la oportunidad, incluso para democratizar el conocimiento o el acceso al conocimiento, ¿no? Y yo no me situaría ni a favor ni en contra, pero sí, tal como lo dije, ¿no? Necesitamos un sentido crítico para asumir esta presencia, pero además la conciencia de que está ahí, ¿verdad? Y en qué ámbitos de lo social está presente, de qué forma está influyendo en las formas de pensar, en las formas de relacionarse que tienen los sujetos, en las decisiones que están tomando, en qué medida está influyendo, incluso podríamos decir en las aspiraciones, en las posiciones. Imagínense ahora el tema de las encuestas, por ejemplo, cada vez va a estar más influido, ¿no? por este tipo de datos. Entonces está ahí con su presencia y no podríamos nosotros asumir una postura acrítica de decir no influye, ¿no? No existe, es simplemente tecnología y está al servicio del que lo use. Sí puede estar al servicio del que lo use, al interés del que lo use, pero también pueden ser utilizados esos datos con intereses de quien no se enteró que se usaron de esa manera los datos, ¿verdad? Sin embargo, ya bueno, eso es un aspecto que quería aclarar, ¿no? Yo creo que no tiene que ver tanto con ser adulto o ser joven, simplemente es con una mirada más crítica, nada más, es lo que yo sugería. Y hay dos preguntas, una plantea de si es sostenible, ¿no? Bueno, en ese campo yo no podría opinar, pero si lo articulamos esto a otros ámbitos que han tocado 2 o 3 personas, que es el ámbito de la formación y es el ámbito de la investigación, y los usos que se le está dando, positivos o negativos, evidentemente ahí surge el tema de la regulación, ¿no? Una especie de contravigilancia, digamos, ¿no? Porque la inteligencia artificial también, bueno, en otros países más que en acá, se está utilizando para vigilar, ¿no? Acciones, por ejemplo, en términos de movimiento económico, de ventas, compras, etcétera. Pero en nuestro caso, tal vez donde más visible ha sido y más desde la pandemia es en el campo educativo, ¿no? Y yo ahí sí tengo la impresión de que no es que sea inevitable, de que vamos a estar, los sujetos van a optar por utilizar cada vez más estas herramientas, ¿no? Y vamos a optar, porque también los que somos docentes requerimos conocer y de cerca estos usos, estas opciones y posibilidades, nuevamente para asumir una posición, ¿no? Una posición en sentido de utilidad pedagógica, didáctica, puede ser, ¿no? Pero también para plantear los alcances, riesgos, límites, ventajas, oportunidades que podría tener esta información. Tengo acceso a algunos estudiantes que son del ámbito de la informática, por ejemplo, y para ellos es muy interesante la mirada que ellos tienen de la inteligencia artificial, porque dicen, también podemos generar nosotros nuestra inteligencia artificial, ¿no? Adaptada
a nuestro contexto, he escuchado algo de eso, adaptada a nuestras necesidades, porque era algo que yo dudaba, ¿no? O sea, porque hay una masificación del dato que tiende a homogeneizar a todo usuario, por ejemplo, ¿no? Y eso va justamente en alusión a lo que les decía, eso puede ir contra el conocimiento situado, que es un avance de la sociología en el campo metodológico, en el campo de la investigación, ¿no? Entonces, esa era mi crítica y me decían algunos de estos estudiantes que, pero es posible hacer una inteligencia artificial adaptada, adecuada a nuestro contexto, a nuestras necesidades, es decir, esa herramienta se la puede adaptar. Y eso me pareció muy interesante en ese sentido, no es que uno rechace de plano todo aquello nuevo que llegue o el resultado cualquier resultado de la ciencia y la tecnología, pero tampoco es una aceptación pasiva, un uso, podríamos decir, ¿cuál sería el término? De la educación está bien, bueno, pasivo es el término creo que más adecuado. Entonces, no es ese tipo de uso el que, digamos, yo quisiera que se le dé, ¿no? Entonces, pero de todas maneras no podríamos tampoco nosotros tapar el sol con un dedo. Está en los colegios, está en las escuelas, está en el acceso al trabajo incluso, ¿no? A las oportunidades, a los emprendimientos, está en todo ámbito. Cambiará nuestra forma de pensar, de relacionarnos, ya sería pretender leer el futuro, ¿no? Pero yo creo que ya está influyendo, ¿no? Ya está influyendo porque lo estamos aceptando como parte ya de nuestras necesidades, lo estamos incorporando todos, ¿no? Algunos con más escepticismo y otros con más confianza seguramente, pero bueno, ahí está, nada más, ¿no? Había otra pregunta, el uso en el aula y si habían formas de regulación y además las implicaciones éticas, etcétera. Yo tengo conocimiento de que principalmente en los posgrados ya hay mecanismos de control, ¿no? Del uso de los datos de inteligencia artificial o de los plagios, ¿no? Y que son como condicionamientos, ¿no? Por los que tiene que pasar por una revisión todo documento. Creo que eso en el pregrado todavía no se lo está utilizando, por lo menos que yo tenga conocimiento. Pero realmente no sé si es para... Es algo que realmente garantice que no se use, porque son tantos los usos de la inteligencia artificial, ¿no? Yo vi no solamente los resúmenes, ¿no? Recientemente un profesor me comentaba, ¿no? Está para que te hagan, bueno, hasta hemos pasado cursos los docentes, ¿no? Para que nos hagan las diapositivas, los resúmenes, que nos hagan prácticamente, que reemplace, ¿no? Al docente. A eso iba también justamente con esto que les decía, el lado humano, que tenemos que humanizar lo tecnológico, ¿no? No es cuestión simplemente de ser crítico en el sentido de criticón, ¿no ve? De decir, no sirve, es malo, es negativo. No va mi postura en esa línea, ¿no? De siempre, sino en el sentido de sopesar sus ventajas y desventajas, ¿no? Y hacerlo a conciencia, pero también impulsar el uso crítico en los demás, porque ni siquiera yo diría los docentes estamos libres del riesgo de ese uso, ¿verdad? Porque nuevamente yo por lo menos parto de que tenemos que conocer aquello que vamos a criticar, ¿no? Y no solo a través de la lectura, ¿verdad? Sino también ver en sus ventajas de por qué lo están utilizando. Y algunos estudiantes, por ejemplo, me decían, en términos de sociología, de los teóricos clásicos, por ejemplo, ¿no? Me decía, ¿por qué, por ejemplo, a ciertos autores le da más preponderancia que a otros la inteligencia artificial? Que alguna vez ya les dije, a ver, pregunten, ¿no? ¿Cuáles son, según la IA, ¿no? Los autores clásicos de la sociología que más influyen en la teoría sociológica contemporánea, ¿no? Y entonces me dice, ha puesto a tales, pero ha excluido a tales, ¿no? Ahora, eso es, cuidado con darle vida propia a la inteligencia artificial, ¿no? Eso no es algo casual. O sea, tampoco suben, por ejemplo, investigaciones de, no sé, de cualquiera de nosotros, ¿no ven?
O sea, hay ciertas lecturas también, a eso me refería con geopolítica del conocimiento al principio, ¿no? De qué autores sí se suben, qué autores sí se citan, qué autores no. Entonces no es algo tan neutral ni tan objetivo en ese sentido, es un producto social, la inteligencia artificial, y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Y si no tenemos conocimiento más allá, no tenemos esa mirada crítica, por lo menos escéptica con lo que nos da la inteligencia artificial, vamos a caer nomás en un rol de consumidor acrítico, ¿no? Eso era, no sé, tal vez me he extendido mucho, disculpen, pero creo que es lo principal. Gracias, Sandra, gracias, Mirko. Tal vez han hecho otras preguntas, pero creo que ya estamos en la 1:30. No sé qué tú dices, Eduardo, si quisieras cerrar este interesante debate, ¿no? Para que demos por concluida esta sesión. Bueno, yo creo que ha sido una sesión muy linda, muy importante, pero está en tus manos ver si vale la pena continuar o crees que ya hemos agotado temas y puede haber mucha repetición, pero depende qué tipo de preguntas se han escrito, si es así. ¿Ves lo que queda en el tintero? Podríamos cerrar, porque los comentarios creo que van en función a las preguntas, no sería repetitivo. Tal vez Marcelo, si pudieras muy brevemente, jurado, aclarar qué era lo que te pedía Mirko, para tal vez cerrar con un comentario sobre esa pregunta, ¿no? Que entiendo que lleva en relaciones entre humanos y máquinas como seres vivos, ¿no? Era algo así. Marcelo, si tú pudieras aclarar y con eso responder Mirko, y tal vez daríamos por cerrado. Adelante, Marcelo, jurado. Muchas gracias, Jimena. Bueno, yo a lo que me refería, ¿no? Es a una pregunta si las capacidades humanas, ¿no? Y las capacidades de la sociología como disciplina, digamos, ¿no? Abastecen a esta complejidad que se está generando, ¿no? Por el hecho de que las inteligencias artificiales ya han cumplido con 2 hitos, digamos, que generan, que produzcan sus propios mundos, ¿no? Y que por ende produzcan mundos nuevos en las relaciones humanos con inteligencias artificiales, ¿no? Y también de relaciones entre inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, si pudiera formular una pregunta sería, ¿no? La sociología y las capacidades humanas podrían, digamos, estudiar las relaciones sociales dentro de las interacciones entre inteligencias artificiales y las interacciones entre inteligencias artificiales y acciones humanas, digamos, comportamientos humanos. Gracias. Mirko, tal vez si Sandra queda esa pregunta, y revisando el chat también veo que otra pregunta que no se ha abordado, si que alguien quisiera decir, tal vez tampoco, hay muchas aristas, ¿no? Es este asunto de Erika Rivero, que pregunta el asunto de la energía, no es sostenible en el futuro por el impacto ambiental, ¿no? Medioambiental. Entonces, yo creo que con eso, lo demás es revisado, Eduardo, son comentarios. Yo creo que con eso podemos escucharlos si tienen algo que decir al respecto, y mantener, ¿no?, este diálogo abierto, Eduardo, que me parece muy interesante, sobre un tema nuevo y que está generando preguntas y comentarios, ¿no?, de todos, en todo el mundo ahora. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bien. Yo, ¿verdad? Ok. Sí, claro. Bueno, definitivamente no voy a aludir directamente a autores ni a teorías, porque la idea es hablar y sobre estos temas sin complejizarnos demasiado. Sí, por supuesto que sí se puede investigar, Marcelo, esta relación entre la tecnología, la IA y las interacciones que puede haber donde aparentemente no figura un otro sujeto o actores identificables de manera tradicional. Voy a poner 2 ejemplos, tal vez que te puedan parecer o puedan parecer anacrónicas también. Mira, por ejemplo,
imaginemos a una persona que está sentada o arrodillada a los pies de su cama, pidiendo, rogándole algo a Dios. No necesariamente está interactuando con otro sujeto, pero hay una comunicación, si estamos de acuerdo. Y en realidad, ese comportamiento que parece puramente individual, con un no sujeto, es el resultado de, pues, estructuras sociales, en este caso religiones, ¿no es cierto? Ahora, cuando está dialogando, está hablando con una IA, algo virtual, hago la analogía con Dios, ¿no es cierto? Si recuerdas, en mi exposición dije que esto de la inteligencia virtual, los algoritmos y tal, no serán sujetos, pero de alguna forma están creados por sujetos. Y si le estamos atribuyendo esta inteligencia al final, en realidad son el resultado de una validación lingüística y simbólica de estructuras que han venido de sujetos que han diseñado los algoritmos y han diseñado la misma inteligencia artificial. Es decir, que de cualquier forma, así como estuviésemos estudiando un acto religioso de un solo sujeto con alguien que no es un actor concreto, estamos enfrente de un fenómeno social, ¿no? Definitivamente, y los efectos, ahora que podríamos encontrar, no lo vamos a decir ahora, ¿no? No vamos a decir qué va a pasar con esta gente aislada que va a empezar a hablar solamente con la IA y ya no con sujetos, lo digo en caso extremo, ¿no? Es por supuesto también una cuestión de la sociedad. No sé si me acerco un poco a lo que estabas planteando. De acuerdo, gracias Mirko. Tal vez entonces, si no hay más, podemos, tal vez eso, ¿no? Me gustaría cerrar. Es interesante este análisis yo veía discusiones de estudiantes, por ejemplo, en otras carreras de la universidad, donde al cabo le dan la autoridad a la inteligencia artificial. Para no seguir argumentando, mandaban un link de lo que dice la inteligencia artificial. Es interesante, ¿no? ¿A quién se le va a asignar la autoridad? Ya no al ser humano, pero a una máquina, ¿no? Que en el fondo es resultado del trabajo humano, digamos, aunque pueda tener formas de relacionamiento ya no realizadas por los creadores, en el fondo funcionan bajo estas lógicas. Entonces es interesante ver cómo el vínculo entre conocimiento, sobre todo, ¿no? Investigación en el campo social e inteligencia artificial. Entonces, yo quisiera agradecer mucho a Sandra Ramos, a Mirko Vera, a Eduardo Paz, el director de la carrera, por la iniciativa y por la presencia de ustedes. Además, los estudiantes, docentes, hemos tenido un público interesante de hasta 50 personas y se ha ido disminuyendo, estamos hora y media, pero me parece una bonita iniciativa de diálogo, de debate. Entonces les agradezco la presencia, a los compañeros que han hecho posible la parte técnica también desde la carrera, les agradecemos mucho. Nosotros que estamos en las casas porque no nos hemos podido mover, entonces damos por concluido este interesante seminario y eso, que sea parte del festejo a la carrera de Sociología en su aniversario. Muchas gracias, perdón si tomo la palabra. También a todos los presentes, gracias por acompañarnos hasta ahora y desde el principio, por las preguntas. Gracias por este espacio, la invitación al director y con todos, pues bueno, un placer compartir o formar parte de todas estas actividades por nuestro 58 aniversario de la carrera. Muy buenas tardes, mucho cariño. Igualmente, gracias por la invitación. Hasta luego a todos. Gracias, Jimena. Gracias, director. Gracias, Mirko, por compartir. Hasta luego a todos. Estén bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Excelente iniciativa. Felicito a la dirección y a los participantes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.